En el nombre del Señor. Así que Deuteronomio capítulo 28, en el versículo 15. Del 15 al 24 dice la palabra del Señor. Es un capítulo bastante largo. Vamos a tomar nada más algunos. Si nos ponemos de pie, hermanos, gracias, Dios les pague, en reverencia a la palabra del Señor. Deuteronomio 28, 15 al 24. Pero si te niegas a escuchar al Señor tu Dios y no obedeces los mandatos y los decretos que te entrego hoy, caerán sobre ti las siguientes maldiciones y te abrumarán. Tus ciudades y tus campos serán malditos. Tus canastas y tus paneras serán malditas. Tus hijos y tus cosechas serán malditos. Las crías de tus rebaños y manadas serán malditas. Vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás maldito. El propio Señor te enviará maldición, desorden y frustración en todo lo que hagas, hasta que por fin quedes totalmente destruido por hacer lo malo y por abandonarme. El Señor te afligirá con enfermedades hasta acabar contigo en la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. El Señor te castigará con enfermedades degenerativas, con fiebre e inflamaciones, con calor abrasador, con sequías y pestes en los cultivos. Esas calamidades te perseguirán hasta la muerte. Arriba los cielos se pondrán rígidos como el bronce y abajo la tierra se volverá dura como el hierro. El Señor convertirá el polvo en polvo la lluvia que riega tu tierra, y el polvo caerá del cielo hasta que quedes destruido. El Señor hará que tus enemigos te derroten. Tú saldrás a atacarlos de una sola dirección, pero te dispersarás por 7. Serás un objeto de horror para todos los reinos de la tierra. Alabado sea el nombre de Cristo. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias. Te pedimos, Señor, que bendigas tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender y poder comprender cuál es el propósito de nosotros de estar en esta dispensación, de poder estar en este siglo XXI. Queremos, Señor, tener discernimiento. Queremos tener una amplitud de poder entender el propósito por el cual nos has hecho libres. Muchos de nosotros seguimos esclavos. Muchos de nosotros todavía tenemos maldiciones. Pero queremos, Señor, que tú te muestres en nuestra vida hoy, en este día, en esta mañana. Te pido, Señor, que abras el entendimiento de cada uno de nosotros y que podamos ser no únicamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Tu palabra es viva y es eficaz, más penetrante que una espada de 2 filos. Te pido, Señor, que nos bendigas en esta mañana, que nos des libertad para poder entender tu palabra en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Sentándose puede decir gloria a Dios. Cada uno de nosotros llevamos consigo o dentro de nosotros una herencia que nos marca nuestra vida de generación en generación. Esto es algo que nos persigue y que nos asedia. Sin poder nosotros darnos cuenta, para algunas personas puede ser que te persiga la lujuria, la pobreza, la enfermedad, la depresión, la miseria, el divorcio, la victimización. Pero la realidad es que existe una herencia generacional en nosotros sin darnos cuenta. El día de nuestro nacimiento ya teníamos una herencia que se estaba transfiriendo. Y esto pudo estar inactivo por décadas. Y en un de repente, eso que estaba inactivo se empieza a activar.
Hay personas en la vida que pueden haber nacido siendo personas diabéticas, aunque usted no se dé cuenta. Pudieron pasar o pudieron haber pasado 20, 30, 40, 50 años y de repente la enfermedad aflora. Existen en la vida herencias que se activan a través del tiempo y nunca nos vamos a dar cuenta de ello. Esa herencia está ahí. Es una herencia pasiva, silenciosa, sin dar mucha señal de vida. Y muchos de nosotros nunca relacionamos esto con nuestro adversario, el diablo, porque el diablo es astuto. ¿Cuántos saben que el diablo es astuto? Y él sabe que en un momento puede atacar porque la enfermedad no viene de Dios. ¿Cuántos saben que la enfermedad no viene de Dios? En el cielo, hermanos, no existe la enfermedad. Y la tierra fue o es un diseño perfecto del cielo. La herencia generacional está ahí en tu genética. ¿Cuántos saben que tenemos una genética? Cada uno de nosotros debemos pelear una batalla y ganarla. De lo contrario, nuestras próximas generaciones nunca sabrán cómo ganarlas. ¿Por qué? Porque las nuevas generaciones, hermanos, no saben que existen maldiciones generacionales. Y estas maldiciones son transferibles. De padres a hijos o de hijos a sus hijos, etcétera. Estos son espíritus que viajan de generación en generación. Estos espíritus están siendo asignados a los apellidos y cada apellido tiene una asignación de persecución demoníaca. En los tiempos antiguos se usaban los apellidos más que los nombres. Por ejemplo, años atrás decía la gente, este es hijo de Gonzalo, este es hijo de Cadena, este es hijo de fulano de tal. Entonces, eso, hermanos, sin darse uno cuenta, llevaba una asignación por la cual nosotros ahora tenemos una herencia generacional. La gente se relacionaba de inmediato por el apellido y sabían qué clase de familia eras, si eras de buena calidad o de mala calidad. Podemos ver en la palabra del Señor, en la vida de Abraham, Dios le prometió bendecirlo a todas sus generaciones, lo cual se ha cumplido hasta el día de hoy. Esa es una bendición generacional. Pero también tenemos que recordar que el apellido tiene una asignación demoníaca. Cuando el ser humano se casa, sobre todo el hombre lleva su apellido y la mujer tendrá que llevar el apellido de su esposo. Y a veces no nos damos cuenta que al llevar ese apellido que es del esposo, puede tener un apellido bueno o puede tener un apellido que es malo, porque ignoramos que existen apellidos en donde nuestros antepasados hicieron cosas aberrantes, lo cual ahora estamos pagando consecuencias de nuestros antepasados. Por ejemplo, ¿quién conoce la vida de sus antepasados? ¿Qué clase de vida llevaron?
sus abuelos, sus bisabuelos, sus tatarabuelos y toda la generación pasada. Ahí me llama la atención porque al estar mirando todo esto, y no es de ahorita, sino de tiempo, me llama la atención de que mi apellido es Cadena. Yo debería de llevar el apellido de mi padre, pero como mi padre nunca se casó con mi madre, mi abuelo decidió que yo llevase el abuelo de él, el apellido de él, que es Cadena. Yo conocí a mi abuelo cuando tendría, quizás que me acuerde yo, que tenga memoria, cuando tenía escasos 4 años. Mi abuelo tocaba guitarra, era un hombre alto, delgado, fue un revolucionario, vivía en la ciudad de Parral, pero la verdad sé muy poco de mi abuelo. Mi abuelo nunca se convirtió, mi abuela y mi madre se convirtieron años después cuando mi abuelo murió. Lo que sí sé es que cuando vivíamos en Parral íbamos a la iglesia y que en una ocasión el hecho de que yo estuviera yendo a esa iglesia, yo estaba pequeño, 4 años, a los chamacos de mi edad no les gustaba que yo fuera a la iglesia, porque el ser protestante no era una buena, no era un buen indicio, no era una buena forma de llevar lo que generalmente conocemos como el catolicismo. Cuenta mi madre, yo no me di cuenta, que esos muchachos un día me quisieron enterrar vivo en la tierra, hicieron un agujero y me enterraron. Mi madre se dio cuenta por obra y gracia del Espíritu Santo. Ella sintió que algo estaba pasando afuera. Cuando salió, ya nomás se miraba la pura cabeza. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que hay maldiciones. Hay cosas que sin darnos cuenta se han generado en favor nuestro. Y por eso los apellidos tienen una asignación. Tenemos que entender que hasta el momento hoy existen 7 generaciones humanas y se clasifican en periodos de 20 años aproximadamente, y una de ellas es la generación interbellum. Esa generación es de 1900 a 1914. Existe otra generación que se llama la generación grandiosa, de 1915 a 1925. Existe otra generación llamada la generación silenciosa, de 1926 a 1945. Hay otra generación que es la más llamada la Baby Boomers, de 1940 a 1960. Hay otra generación, la llamada generación X, de 1961 a 1981. Existe otra generación, es la generación de los millennials, de 1982 al 2001. Yo no sé en cuál generación usted está insertado.
Y la última generación es la generación Z, Z, del 2001 hasta ahorita. Si usted nació de 2001 para acá, usted pertenece a la generación Z. No es de los Zetas, no, es de la generación Z. ¿Okay? Las tres primeras generaciones vivieron en medio de guerras, represión y crisis. Fueron pacientes, fueron respetuosas, eran personas comprometidas y conformistas y callaban la injusticia. La generación de los baby boomers, la generación es la más numerosa, son workaholics, o sea que les gusta el trabajo a lo bárbaro. No toleran el odio. La mujer se incorpora al mundo laboral. Optaron por tener hijos a una edad más avanzada que sus padres. La generación X es la generación la que ha vivido de todo, como la llegada del internet. En su infancia vivieron en un mundo análogo o analógico y ahora viven en un mundo digital o digital. Es una generación que transformó costumbres y tradiciones. Los millennials, ellos han experimentado una gran parte de la disolución de la familia, los divorcios. Los divorcios aumentaron, son hijos de madres y padres trabajadores. Se adaptan a las circunstancias, les interesa demasiado la tecnología y es gente emprendedora. Son los llamados multitask. La última generación, la generación Z o Z, esta generación es la primera del siglo XXI, pero también se le conoce como la nueva generación silenciosa, debido a que surgió en un momento de conflicto mundial, atentados, crisis económica, atravesaron por la pandemia. Para ellos el mundo está en las redes sociales. Si queremos captar su atención, óigalo bien, ponga mucha atención. Si queremos captar su atención, debemos de hacerlo de manera súper rápida y directa. Ellos no toleran que estemos, no. Ellos quieren algo rápido y directo, en menos de 8 segundos. ¿Por qué? Porque esta gente son creativos, son maduros y son autosuficientes. Esta generación, la generación Z, prefiere la privacidad, prefieren las aplicaciones que no dejan ver muchos en información personal y por ello optan de estar metidos en el Ask, Snapchat, Secret, Whisper o Instagram. Esta es la generación que estamos viendo. Yo lo estoy viendo con mis nietos. Yo ya les he dicho, mis nietos lo tuvieron que parar porque se estaba quedando ciego de tanto estar juegue y juegue con el inventado Nintendo y los juegos que tienen ahí en el teléfono. Hay una generación entre 20 y 25 años que todavía se la pasan jugando video games. Hoy en día queremos corregir a nuestros hijos como lo hacían nuestros padres, pero olvidamos cómo éramos nosotros. Y esta generación es una generación totalmente distinta y diferente. Tú y yo, hermanos, no podemos actuar de la misma forma que actuaron nuestros padres con nosotros. Nuestros hijos, I'm sorry,
por lo que voy a decir. Ya no están tontos. Ya no los podemos engañar. Ya no podemos decir mentiras piadosas. Es una generación totalmente distinta y diferente. Es una generación de tecnología que para todo está dependiendo del celular o de la computadora. Y estos jóvenes se defienden como gatos boca abajo. No le podemos mentir, no le podemos hacer trampa. Nos están mirando no por un telescopio, sino por un microscopio. Y si no, mire un ejemplo. ¿Se ha preguntado por qué la deserción escolar es tan grande? ¿Por qué a nuestros hijos ya no les interesa mucho ir a la escuela? Nosotros los empujamos, pero nunca le preguntamos, ¿por qué? Oye, espérate, ¿por qué no quieres ir a la escuela? ¿Cuál es el problema? Algún padre que está aquí le preguntó a su hijo, ¿por qué no quieres ir a la escuela, mijo? Hay un espíritu que los está gobernando, que los está controlando. Controla a los maestros, controla a los alumnos. Hoy en día vemos, ¿sabías tú que en las escuelas muchos no van a estudiar, sino que van a pervertir a los demás? Todo tipo de perversión. Lo que usted se imagine es lo que está pasando en las escuelas. Drogadicción al por mayor. Ahora un joven, un maestro, como en los tiempos de antes, no nos puede dar un reglazo. A mí me quebraban los maestros en las puras curvas el metro. Y era un metro, hermanos, como de media pulgada, o de 3/4, o de 3/8 de pulgada. No me portaba bien, por eso me pegaban. O ponía uno las manos y los reglazos en las manos. A ver, ¿verdad? Yo tuve un maestro, y lo he dicho en otras ocasiones, y lo voy a repetir. Yo tenía un maestro, ustedes, los jóvenes de hoy en día, nunca se dieron cuenta lo que era el río Bravo. Ahí en el río Bravo crecían unos chemizos, por eso le llaman chamizal. Y esos chemizos eran largos, hermanos. Y ese maestro iba y de vez en cuando cortaba una rama de los chemizos y la pelaba. Se la pasaba ahí en el salón. Nos ponía ahí todo el trabajo en el pizarrón y él pelando la rama esa. Y al último nos decía, le pegaba así al pupitre o al... ¿Quiénes de los que están aquí se quieren ir temprano? Pues todos levantamos la mano porque queríamos ir a jugar. Y él le pegaba así, 3 reglazos en las puras pompis, el que se quiere ir temprano. Pues los que son bien truchas, porque hay chavos bien truchas, se ponían los cuadernos acá atrás. Y cuando el maestro oía que le pegaba a un libro, era lo doble. Le quitaba el libro y tómala. Entonces, estamos viendo que estamos viviendo, nuestros hijos están viviendo una generación totalmente distinta y diferente de la nuestra.
Mi madre nos llevaba a principio del año porque tenía la obligación de ir las mamás y presentarse con la maestra y su hijo. Aquí le traigo a mi hijo, se llama Jesús Cadena, y yo le doy autorización, óigalo bien, la madre le da autorización a la maestra para que nos dieran, si nos portábamos mal, tómala. Ahora no. Si un maestro llega a golpear a alguien, no, olvídese. Una demanda millonaria. Entonces estamos viviendo, hermanos, en otra dispensación totalmente terrible, en la cual ya no hay respetos para los maestros. Antes, los chavos que eran buena onda, le llevaban un lonche, le llevaban una manzana, un plátano al maestro. Pero los que éramos terribles, le robábamos el lonche a la maestra. Entonces, tenemos que darnos cuenta, hermanos, que estamos viviendo en un mundo social y que ya no podemos corregir a nuestros hijos de la misma forma como nos corregían a nosotros. Conocí a un hermano que me decía que su padre lo golpeaba literalmente, como decía la palabra del Señor, que hay que corregir a nuestros hijos con vara de hierro, y iba y buscaba un pedazo de hierro para pegarle. Entonces, estamos mirando la ignorancia, estamos mirando que tenemos que corregir a nuestros hijos con sabiduría y pedirle al Señor que nos ayude, porque esta generación es totalmente distinta y diferente. Y como les digo, ya nuestros hijos, there's no dumb, they're so smart. Y muchos de ellos, hermanos, ¿por qué me dices esto si tú haces esto, esto, esto y esto? Tenemos que escondernos nosotros. Es una generación de tecnología. No le podemos mentir. Ellos nos miran. Ellos no miran el futuro. Ellos desean vivir la vida a su manera y de forma rápida. Y muchos de ellos dicen, es que el estudio, la escuela es para los tontos. Porque yo soy demasiado inteligente, yo puedo hacer dinero fácil. Y ellos nunca le dan importancia al día de mañana. Mirando la vida de David, podemos ver que tuvo una batalla a nivel carnal cuando se le metió a una mujer que miró desnuda. Y cometió una de las más aberrantes ideas para deshacerse de un soldado llamado Urías. ¿Quién era Urías? Era un soldado ejemplar y era un hombre leal a su señor. Pero David con su hijo Salomón, David le dejó un reinado sin problemas, porque David, su padre, peleó sus propias batallas, pero David no pudo construir la casa a Jehová hasta que llegó su hijo Salomón. Y tenemos que recordar que David fue engendrado por su madre Nitsebet. No está en la Biblia Nitsebet, pero está en los libros antiguos. Su padre era Isaí. Hay un salmo que escribió David, el Salmo 51:5, y él dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Esto quiere decir que desde que nacemos traemos una maldición generacional.
Y esa maldición se debe a nuestros primeros padres, que fueron Adán y Eva. Y seguimos arrastrando esa culpabilidad, lo cual ya debemos de ser personas libres en Cristo. Porque su palabra dice, ya no hay condenación alguna para los que estamos en Cristo. Estamos en plena lucha. Estamos en guerra espiritual. Hay batallas, hay luchas, hay guerras que yo tengo que ganar para que mis hijos no tengan que pagar las consecuencias de mi pasado. Hay que poner un alto a cualquier ataque del enemigo. Usted y yo tenemos la autoridad para derrotar al enemigo, como dice Lucas 10, 19, 20. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no regocijéis de que los espíritus se sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el reino de los cielos. Ahí es donde nosotros debemos de estar preocupados, de que nuestro nombre esté escrito allá arriba. Todo lo que nosotros no podamos destruir será un puente para las generaciones que siguen. Todo lo que nosotros no podemos conquistar será muy difícil para nuestros hijos poder vencer. Con el poder de nuestro Dios se puede lograr. Es la única forma. Esa maldición puede quedar ahí en el olvido, pero cuando menos se espera, aquello que estaba oculto, ¡pum!, en un de repente surge y sus hijos no podrán vencer. ¿Por qué? Porque cuando tuvimos la oportunidad de destruirlo, nunca lo hicimos. Hay pecados ocultos que por vergüenza o por descuido nunca hemos confesado. Y es donde el enemigo se ríe de nosotros. Hay cosas que nos da vergüenza decirlo. Nos avergonzamos, pero tenemos que confesar a nuestro Padre Celestial. El enemigo constantemente se ríe. Tenemos que recordar que somos creación de Él. Llevamos su ADN. Porque cuando tú y yo venimos a Cristo, algo se metió por dentro. Y ese algo, hemos obtenido la inmunidad espiritual. A esto se le llama el genoma de Dios o el logos. Él es la palabra o el verbo de Dios. En otras palabras, Él es el verbo encarnado. O sea, el cuerpo que utilizó para estar en este mundo. Eso quiere decir que cuando llegamos a entender el significado de la palabra, sabemos que Él es la palabra viva. Y todo lo que estaba constituido por Él y para Él, por medio de Él, es por medio de su palabra. El arca de Noé no habla de la familia de Noé o habla del arca, sino él está hablando de algo. ¿De quién está hablando? Está hablando de Cristo. Lo que transportaba no era la familia de Noé, estaba transportando una simiente de la cual tú y yo pertenecemos. Hay cosas, hermanos, que realmente no entendemos, porque eso viene a ser un antropomorfismo, del griego antropos, hombre, y morfe, forma, que quiere decir es la atribución de características y cualidades humanos que se atribuyen
a Dios como cualidades o acciones humanas. Tú y yo, hermanos, tenemos la mente de Cristo. ¿Cuántos tienen la mente de Cristo? ¿Cuántos tienen la mente de Cristo? Cuando Dios entró a esta vida, yo ya no soy, es Cristo el que vive en mí. Él es el que reina dentro de mí. Todo lo que yo haga, todo lo que piense no es por mí, es el Señor el que está obrando en mí. Cuando nosotros realmente le damos a Dios el lugar que a Él le pertenece, porque Él no nos necesita a nosotros, nosotros necesitamos a Dios. Son atributos y características y cualidades humanas que solamente Dios es el que hace en nosotros. Esto quiere decir que nosotros podemos entender el plan de Dios en el mundo. Y esto consiste en traer gloria a sí mismo y restaurar la creación a su esplendor original. O volver a tener lo que en una vez fue en un principio una vida sin maldad o pecado alguno. Cuando el Señor vino a la tierra, Él dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, no para que estén ahí pichicateando nada más el tiempo. ¿Por qué el cristiano mengua? ¿Por qué menguamos? ¿Por qué no vencemos? Con su poder, porque Él nos ha dado autoridad. ¿Y por qué cuando viene el problema, la dificultad, la enfermedad, a veces decaemos? Nos sentimos derrotados. Si Dios ya derrotó a la muerte. A veces nosotros no entendemos, hermanos, por qué el Señor hace cosas, porque Él es autosuficiente. Porque Él es absoluto, porque a Él le place. Hay cosas que yo no entiendo. Hay cosas que, hermanos, necesitamos nosotros darnos cuenta. Y que hay que eliminar por completo de nuestra vida esa maldición generacional, lo cual para muchos los tiene atados por siglos, sin darnos cuenta que nuestra vida depende de poder ser libres completamente y poder declarar si tenemos culpa alguna en nosotros o hay alguna culpabilidad en nuestros padres. No es culpa nuestra. No somos nosotros los que ocasionamos la enfermedad o la disfunción en nuestro cuerpo. Quizás fueron nuestros antepasados que abrieron puertas y aún esas puertas todavía siguen abiertas. Pero en esta mañana, hoy ha llegado la luz y debemos de comenzar a cerrar puertas de inmediato y poder decirle al enemigo, tú no tienes poder ni autoridad sobre mi vida. Hay cosas que hablamos y no la entendemos, la evidencia de que sean ciertas. Hay algo que yo no he logrado entender todavía. Pero Dios me ha dado revelación a través de su palabra. Hay algo que yo me quedé sin respuesta.
cuando murió nuestra hermana Leti Vibriesca. Una mujer que se iba a casar, una mujer que ya estaba comprometida. Es más, ya tenía el anillo de compromiso. Tenía su vestido, tenía todo. Una mujer que vino aquí cuando, desde el día que ya llegó, ella me dice: pastor, yo vengo aquí porque el Señor me mandó. Y yo quiero ser regenerada. Yo quiero ser cambiada. Yo quiero ser distinta. Y a veces pensamos y decimos: ay, Señor, se me hace que la regaste. Fuiste un tanto muy fuerte con la hermana. Ella tenía todavía mucho que dar. Tenía muy buena voz. Tenía planes de ir con su marido, con el que iba a ser su marido, a cantar. Se iban a mover de aquí. Y hay cosas, hermanos, que nosotros no entendemos. Pero eso está en la autoridad absoluta, porque Él es soberano. Eso le queda únicamente al Señor. Hay cosas, hermanos, que nosotros no podemos decir: ay, pues es que la hermana estaba en pecado, ay, es que la hermana todavía tenía algunas puertas abiertas. No. A mí me consta que la hermana cambió su manera de vivir. Dejó lo que le estaba haciendo daño. Se entregó al Señor. Y hay cosas, hermanos, que nosotros tenemos que darnos cuenta que necesitamos cambiar. Esos son los planes del Señor. El hermano Daniel llegó después de haber pasado por un proceso. Lo iban a operar del cerebro porque tenía un derrame en el cerebro. El Señor hizo un milagro en él, no lo operaron. Pero el Señor tenía un plan, un propósito para él y su familia. La familia del hermano Daniel, hermanos, es grandísima. ¿Quién conoce la mente de Cristo? Nadie. Los propósitos o los planes, no sabemos. Pero lo que sí sé, que el hermano llegó justo a tiempo aquí a este lugar. Él llegó, se entregó al Señor. Ese era el propósito de Dios. Y si Dios se lo llevó, pues es mucho para el Señor. Porque, hermanos, este mundo, hermanos, no es de nosotros. Esto no nos pertenece a nosotros. Nosotros somos del cielo. Nosotros vamos a un lugar mejor que este. Y si a Él le place tomarnos, si a Él le place llevarnos, es su propósito, es su voluntad. No podemos entender los planes. Pero hay algo, hermanos, que no debemos de hacer: culparnos. Culparnos porque las cosas a veces no salen como nosotros queremos. A veces vamos cargando culpas de los antepasados. Ya les dije, yo no conocía a mi abuelo, lo vi como por una película. Me sentaba con él y me enseñaba a tocar guitarra, pero pues lo que sí me acuerdo, fíjese, después de tantos años me acuerdo que me decía: Chuyito,
tienes que aprender a cantar la canción Carro del Sol. Y hace muchos años me metí a investigar la canción Carro del Sol. Es una pieza viejísima, de los 20, del tiempo de la Revolución. Pero yo no supe o yo no sé qué fue lo que hizo mi abuelo. Yo no sé por qué el Señor se llevó en una edad temprana a mi hermano. Mi mamá murió a los 49 años. Mi abuela tenía 68 años cuando murió de cáncer. Mi hijo a los 16 años le dio cáncer. Nunca le he reclamado al Señor. Porque Él es soberano. Mi madre sufrió lo que usted no se imagina. Y en sus últimos días yo le dije al Señor, ¿sabes qué, Señor? Yo no la quiero ver así. Ya, es demasiado. Y mi madre en 3 días falleció. Pero se fue victoriosa. Porque hay un mejor lugar. Tenemos un mejor lugar. Todos los que hemos nacido de nuevo, los que hemos conocido que es Cristo en nosotros. Cuando tú conoces ese propósito de que Cristo está dentro de nosotros, la esperanza de gloria. No te culpes porque no te han salido las cosas como tú deseas. Lo que tenemos que hacer es pedir a Dios misericordia. Pedirle perdón y que nos ayude a cerrar esas puertas que nos llevan a fallar continuamente o a caer en maldición generacional. Tú y yo tenemos que pedirle al Señor de ser hombres libres en el nombre de Cristo. Y yo te invito en esta mañana a que vengamos a los pies de Cristo y le digamos, Señor, mis padres quizás abrieron puertas. Mis antepasados, mis ancestros quizás abrieron puertas. Pero hoy, yo cierro esa maldición. Yo quiero que tú me bendigas. Recuerde que en la vida de nosotros, los mexicanos, se hacían mucho tipo de cosas. Y yo recuerdo que a mí me hacían limpias con el huevo. ¿Se fija? Sin querer queriendo, empezamos a abrir puertas. Entonces, yo le estoy pidiendo al Señor, hermanos, que ya el Señor pare el ángel de la muerte. ¿Ok? Se murió el esposo de nuestra hermana Consuelo. Ahora se muere nuestro estimado hermano Daniel. Se está muriendo la esposa de nuestro hermano Zamora. Tenemos que orar los unos por los otros. Somos el cuerpo de Cristo. Quizás usted no conozca al hermano Zamora, pero fue un hombre de bendición para este lugar. Fue un hombre de bendición para estos jóvenes. Cada uno de nosotros tenemos que ser bendición a alguien. Puestos de pie.
aprendamos que en nuestra vida tenemos propósitos de vida y no de muerte. Y que si Dios está en nosotros, Él va a pelear por nosotros. Y si nosotros estamos pasando por el valle peligroso, el valle de muerte, el valle solitario, el valle de la angustia, el valle de la enfermedad, Dios ya pasó por todo eso. Él llevó consigo nuestras enfermedades. Él curó todo. Mire, yo veo a la hermana Marta, la esposa de nuestro hermano Ricardo, estuvo a punto de irse con el Señor. Pero el Señor le dijo, I'm going to give you another chance. I'm going to give you another chance. Te concedo otra oportunidad para que recapacites, para que hagas algo. Necesitamos cambiar, necesitamos ser distintos, necesitamos, hermanos, venir a los pies de Cristo y decirle, Señor, como dijo el hijo pródigo, ya no soy llamado tu hijo, hazme como el último de tus jornaleros. Pero el Señor tiene misericordia de nosotros y nos abraza y nos apapacha y nos concede bendiciones que no merecemos. Hoy es el tiempo de venir y decirle, Señor, dame otra oportunidad más. Quiero servirte, quiero conocerte. Quiero conocerte. Quiero llegar a esa plenitud que habla el apóstol Pablo, de llegar a conocerte. El apóstol Pablo tuvo la bendición de ir hasta el tercer cielo y el Señor le concedió cosas que ojo humano no vio. Dios te puede conceder grandes cosas, pero cosas espirituales, cosas de las cuales nosotros podemos ir creciendo, las cuales podemos ir alimentando nuestro espíritu. Ese espíritu combatiente, ese espíritu que da vida, ese espíritu que nos llena de gloria. Yo no sé cuántos desean venir aquí al frente y decirle al Señor, Señor, quita toda maldición de mi vida. Quita, Señor, todo aquello que aún no sé qué fue lo que hicieron mis padres. Hoy yo cierro esa puerta, una puerta enorme, una puerta que me atormenta, una puerta que me deja sin palabras. Bendice a esta generación, Señor. Cerramos toda puerta que esté abierta en el nombre de Cristo. Queremos, Señor, que tú nos bendigas, Señor, y que tú seas el que obres en nosotros. Queremos ser padres
pero no únicamente de palabras, sino de hecho. Que nuestros hijos puedan ver la diferencia que hay de tener un padre cristiano a tener un padre sin Cristo. Hemos luchado a través de los años, de las edades, pero luchamos a brazo partido y no pedimos que tú seas el que controles nuestra vida. Yo me rindo a ti. Yo rindo todo. Yo quiero, Señor, que tú dirijas mi barco. Yo quiero que tú seas, Señor, el que operes en mi vida, en mi casa, en mi familia, en mis hijos. Rompemos en esta hora toda maldición generacional. Que nuestros hijos tengan amor por este camino. No hay mejor camino que el estar en Cristo Jesús. Bendice, Señor, a tu iglesia. Bendice, Señor, nuestras familias en esta hora. Declaramos, Señor, bendición abundante. Declaramos que tú tienes poder, que tú eres poderoso, que tú eres maravilloso, que tú eres sublime, que tú eres eterno, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Yo declaro sanidad sobre la vida de mi hermano, Señor. Ninguna potestad maligna puede operar sobre él. ¡Fuera! En el nombre de Cristo. Declaro, Señor, una potestad de ángeles que vengan, Señor, y acampen en derredor. Ángeles guerreros, ángeles, Señor, sanadores. En el nombre de Cristo hay poder, Señor. En el nombre de Jesús. Yo declaro, Señor, que bendigas a mi hermano, Señor, en esta hora. Que tú lo sanes, Señor, que tú lo cuides, que tú lo protejas, Señor. Que Él sea el ángel protector, Señor. Que tú seas, Señor, en Él el que pueda decir la palabra de fuego. Que el que pueda hablar, Señor, con denuedo tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Yo declaro, Señor, que tú bendigas a tu hija. Gracias, Señor, por tu poder. Gracias porque le has dado una oportunidad más. En el nombre de Cristo, declaro sanidad, declaro, Señor, un poder grande sobre su vida, declaro, Señor, que ella sea libre en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo declaro bendición abundante. Abre las ventanas de los cielos, derrama de tu gloria, Señor, en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre del Señor. Gracias te damos, Señor. Te pido, Señor, por tu hijo, que tú lo bendigas, lo cuides, lo protejas, Señor. Que sea, Señor, el hijo modelo. Que sea, Señor, el hijo que sus padres han estado pidiendo, Señor. Ayúdalo, Señor, en su escuela. Ayúdalo, Señor, en hacer decisiones correctas. Bendice su vida. Cuídalo, guárdalo, Señor, del mal. Cuídalo, Señor, de las malas compañías. Yo te pido, Señor, que tú seas con él. En el nombre de Cristo, bendice a su padre, Señor. Guárdalo, Señor. Ayúdalo, Señor, en el nombre de Cristo. Sabemos, Señor, que es difícil. En ocasiones es demasiado pesado, Señor, pero sabemos que tú estás con nosotros. Tú nos ayudas, tú nos cuidas, tú nos proteges. En el nombre de Cristo declaramos sanidad, declaramos bendición, Señor. En el nombre de Jesús hay poder. Bendice, Señor, a toda la familia en el nombre de Cristo. Aleluya, aleluya. Yo declaro bendición sobre cada uno de ustedes en el nombre de Cristo. Declaro bendición sobre mi esposa, Señor, que tú la bendigas. Que tú la cuides, la guardes, Señor. Oh, mamá, que amas, hijo, mamá. Tú eres grande, poderoso, Señor. Tú eres el mismo. Tú eres grande, Jesús. Tú haces cosas posibles de nosotros.
Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por tu poder. En el nombre de Cristo, aleluya. Aleluya. Declaro bendición. Declaro sanidad, hermana. En el nombre de Cristo hay poder. En el nombre de Jesús declaro ninguna enfermedad, ninguna puede atravesar, Señor, y hacer daño a tus hijos. Te pido, Señor, que la hagas libre en el nombre de Jesús. Yo declaro sanidad. Fuera toda enfermedad en el nombre de Cristo. Declaro, Señor, que ninguna arma forjada pueda venir y pueda hacer mella en el nombre de Cristo. Gracias te damos, Señor, por tu presencia, por tu amor y tu bondad. Cambia, Señor, todo lo que hay en el nombre de Jesús. Gracias, Cristo. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Un aplauso a la gloria del Señor. Aleluya. Aleluya, hay poder en el nombre de Jesús. Podemos dar un fuerte aplauso a la gloria del Señor. Amén. Fuera todo maleficio, toda cosa que ha estado ahí rondeando. Hermanos, antes de despedirnos, voy a pedirles que seamos benévolos. Esta ofrenda que deseo recoger en esta hora va a ir directa para nuestra hermana Alma, para ayudar a los gastos del funeral. Lo que usted sienta en su corazón esta hora dar, lo haremos con gusto, con alegría, con gozo. Gracias, hermanos, Dios les pague. Dios ha sido bueno. Dios les va a pagar, hermanos. Me sorprende lo maravilloso que es nuestra hermana Alma. A pesar de su dolor, a pesar de lo que ella está pasando, ella le echa muchas ganas. Y el miércoles pasado nos trajo una comida rica para todos. Que Dios le pague, ¿verdad? No es una mujer, no es una mujer que retiene las bendiciones, sino que ella da, le gusta dar. Es una mujer muy dadivosa y gracias a ello vamos a ser de bendición para nuestra hermana. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos bendiga, que nos ayude, que nos despida en paz, pero nunca en su presencia. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque has hablado en nuestra vida. Yo quiero ver una congregación sana, una congregación llena de bendiciones. Bendice a todos mis hermanos. Gracias por la sanidad de mi hermana Penny. Mi hermana Penny tiene un testimonio tremendo, increíble lo que Dios ha hecho con ella. Bendice su vida. Bendice a nuestro hermano Saúl. Sigue, Señor, fortaleciendo su cuerpo. Bendice a su esposa. Ayúdala, Señor, que entre los dos ellos puedan ser un frente hacia el enemigo, porque el enemigo viene y pone cosas y viene y trae maldición, trae mentira, trae... lo único que trae es destrucción, pero sabemos, Señor, que estamos en Cristo. Vivimos, Señor, para ti. Yo soy tuyo y tú eres mío. Te pido, Señor, que nos ayude. Bendice a nuestra hermana Consuelo. Guárdala. Sé con ella donde quiera que está. Bendice a nuestro hermano
los hermanos que no han podido estar con nosotros, nuestro hermano Hugo, su hija, a cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, llévanos con felicidad a nuestro hogar y que el día de mañana sea un día de bendición, de gozo, de alegría, de contentamiento y esperando en las bendiciones ricas que solamente tú puedes dar. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Salúdense, despídense los unos a los otros, deseense cosas buenas. Nos vemos el próximo miércoles. Venga a alabar al Señor.